Vamos a cambiar de tema porque hay un reportaje de Chilevisión Noticias que reveló que la venta ilegal de antidepresivos ha aumentado durante la pandemia. Estamos con el psiquiatra y académico de la Universidad Autónoma, Alberto Larraín, que ya nos acompaña para conversar sobre este tema. ¿Cómo está, Alberto? Buenos días. Buenas tardes. Ya. Muy buenas tardes, Karina. Sí, ya estamos en la tarde. Principalmente saber cuáles son los riesgos de automedicarse con antidepresivos, porque hemos visto que este es un mercado negro que permanece en nuestro país, principalmente en las ferias libres, en diferentes instancias donde pareciera que no hay mucha fiscalización. ¿Qué tanto riesgo puede significar automedicarse con antidepresivos? Es una muy buena pregunta. Todos los fármacos tienen contraindicaciones. Eso quiere decir que cuando nosotros indicamos un fármaco u otro, para cada persona nosotros elegimos el fármaco más apropiado para esa persona porque puede tener interacciones con algunas otras enfermedades, puede tener complicaciones. Entonces, en general, los fármacos no son inocuos, ¿ya? Y ahí es muy importante ser muy responsable y hacerle un llamado a la ciudadanía en que efectivamente no se automediquen. Ahora, ¿cuál es el problema y por qué hay tanto de este mercado negro o, como tú dices, personas que se automedican? Tiene que ver con que la cobertura de atención de salud mental que tenemos en el país sigue siendo extremadamente baja. Nosotros tenemos una cobertura de menos del 20% para la cantidad de gente que está enferma. Nosotros tenemos hoy día más o menos 4 millones de personas en Chile que tienen algún tipo de trastorno de enfermedad mental y tenemos menos de 1 millón de cupos de atención. Eso quiere decir que lamentablemente hay muchas personas que efectivamente no logran acceder al tratamiento y eso sí tiene que ver con que todavía no es un tema prioritario para el país. Claro, entonces esto revela un problema mucho mayor y un problema de salud pública que no se ha planteado quizás con la intensidad que debería en el último tiempo, ¿no? Porque aquí hemos visto que este problema ya existía antes de la pandemia, pero ahora esto ha incidido, la situación de emergencia sanitaria en la que estamos ha acrecentado más esta diferencia en términos de la entrega de salud mental en Chile. Tal cual, la Organización Mundial de la Salud es bien clara en decir que la pandemia son dos pandemias, una es el virus y la otra es de salud mental, y hace un llamado a que todos los países en el fondo establezcan ciertas medidas para poder enfrentar el tema de salud mental. Nosotros en el caso de Chile las medidas han sido mínimas, por no decir casi cero. No hemos logrado tener ni siquiera una campaña comunicacional. A mí me tocó participar en la comisión presidencial que se armó por la temática de las medidas que se sugirieron, las menos se han implementado. Incluso para el próximo año no tenemos incremento del presupuesto. Alberto, cuando se forman esas comisiones y uno ve que el gobierno dispone que van a participar expertos de distintas áreas, ¿no es cierto? Y entre ellos, por ejemplo, expertos en salud mental, se les pide la opinión, ustedes hacen recomendaciones, se hace un listado de las medidas que supuestamente se van a tomar. ¿Quién fiscaliza realmente que eso se cumpla? Porque uno parte de la buena fe de que si están citándolos para pedirles la opinión es porque se van a implementar, ¿no? Bueno, en este caso era una comisión específicamente de salud mental, entonces uno hubiera esperado que efectivamente la temática hubiera incrementado. El gran logro que tuvimos fue que, a diferencia de los otros sectores de salud, no redujeron el presupuesto. En la mayoría de los sectores de salud, el virus, la pandemia se comió parte del presupuesto habitual que había y nosotros logramos incrementarlo levemente el año pasado. Pero está muy por debajo de lo que el país requiere. O sea, si la gente que nos está escuchando en su casa se pregunta, por ejemplo, nosotros todavía no tenemos implementado un programa de acompañamiento al duelo con casi sobre 40.000 fallecidos por el COVID, cosas que son bastante básicas de implementar. Todas las cifras, por ejemplo, hablan de un incremento importante de violencia intrafamiliar. Tampoco hemos tenido un programa específico para poder acompañar sobre todo a esas mujeres que viven esta realidad. Uno se pregunta qué más se necesita. Esta semana tuvimos varios casos bien mediáticos vinculados a temas de suicidio. Yo permanentemente a través de las redes sociales me llega una cantidad de casos enorme de personas que andan buscando hospitalización, que andan buscando atención, y la realidad es que no tenemos esa cobertura todavía y las cosas que se debieran estar implementando no se están implementando. Y el problema, como te señalaba Karina recién, es que si esto no se modifica en el tema presupuestario de este año, el próximo gobierno que venga tampoco va a poder hacer nada porque va a tener el presupuesto amarrado.
Claro, en términos estrictos, o sea, yo creo que siempre existe, confiemos en que siempre existe margen como para poder generar los fondos y las iniciativas o un proyecto de ley o alguna alternativa como para poder generar fondos si es que se quisiera entregar. Pero aquí también, ¿crees tú que ha habido falta de voluntad de diferentes gobiernos hacia atrás de abordar este tema? Yo sé que la situación se ha complicado con la pandemia, recién lo estábamos conversando, pero esto se arrastra hace mucho tiempo, no es un problema que nosotros se haya generado este año, ¿no? Ni el año pasado. No, absolutamente. Es una crisis muy estructural y es una crisis muy estructural además que está muy amarrada a la crisis del tipo de país que hemos construido. En el fondo yo hoy día en la mañana decía, mira, los chilenos no es que no sean flojos, es que en realidad están reventados, no es que los chilenos en el fondo no quieran compartir, tenemos tasas de depresión muy altas, tenemos un nivel de consumo de alcohol muy alto. Entonces, cuando tú empiezas a ver eso, tiene que ver con que el modelo de país que hemos construido efectivamente ha hecho que la población se vaya enfermando. Y cuando tú ves cuántos recursos le destinamos y cuánto tiempo le dedicamos, es muy bajo. Nosotros destinamos del presupuesto total de salud aproximadamente el 2% del presupuesto de salud mental, cuando el mínimo que establece la Organización Mundial de la Salud es un 6%. Países de la región parecidos a nosotros dedican entre el 7, el 8, incluso algunos llegan al 10%. Claro. Entonces, la realidad que nosotros tenemos es que, por ejemplo, una persona que nos escucha, que tenga algún familiar con problemas de consumo de alcohol o de droga, no hay ni una posibilidad de conseguir un cupo de tratamiento, ninguna. Entonces, obviamente, se va generando un círculo vicioso porque el narcotráfico, por ejemplo, sabe que el cabro que entre a consumir droga no va a salir porque nunca va a poder acceder a un cupo de tratamiento para poder salir de ese círculo. Entonces, es un tema muy complejo porque por más que nosotros lo hemos denunciado, la evidencia está clara, lo costo efectivo que es la inversión, es tal el estigma del tema de salud mental que se termina viendo más bien como un acto de voluntad, como un acto en el fondo de no querer hacer los cambios, como no pasa con ninguna otra condición de salud, que termina afectando en distintas cosas, afectando, por ejemplo, en la tasa de aprobación de licencias médicas, en la cobertura que tenemos dentro de los hospitales, de las clínicas. Hace poquito salió la resolución de la Super de Salud, que un poco dice que los planes de ISAPRE no van a poder generar más discriminación entre salud mental. Este es una moción parlamentaria que logramos en el fondo incorporar con la senadora Boich, pero nuestra interpretación es que tenía que ser para todos los planes y no solamente para los planes nuevos. Sí. Y ahí probablemente va a haber una pelea judicial importante, y además esta ley también opera para el FONASA, y el FONASA se ha resistido a poder en el fondo empezar a implementarla. O sea, suena así como cuando uno escucha estas referencias de lo que ha pasado en el último tiempo con el tema de la salud mental en Chile, como que nadie quisiera hacerse cargo de este tema, como que nadie quisiera ni siquiera hablarlo, ¿no? Es como un tema tabú en Chile todavía, de los pocos que quedan, porque hemos avanzado en tantos otros temas, sin embargo este pareciera ser un tema tabú todavía. Tal cual, y yo creo que tiene mucho que ver, Karina, con el tipo de país donde nosotros, en el fondo, tratamos de mostrar siempre solamente la fortaleza y solamente como la homogeneidad. La salud, lo exitoso. La salud mental viene justo a poner el otro punto, viene a mostrar lo distintos que somos cada uno, donde los tratamientos se requieren tratamientos personalizados para cada persona, pero además mostrar la fragilidad y el daño, el dolor que las personas están viviendo y cómo nos hacemos cargo de esto. Esta semana tuvimos un suicidio bien bullado en redes y en prensa de una pareja, y el suicidio es 100% prevenible. 100% prevenible. Hay casos incluso en que se ha llegado a suicidio cero en ciertos lugares. No es que sea una condición en que no podamos hacer nada, pero todavía no tenemos los recursos para hacerlo, no tenemos los planes necesarios. Entonces, la pregunta es si va a llegar un momento en que nos vamos a hacer cargo de esto y cómo le damos salida también a las personas a encontrar los canales. Hoy día, por ejemplo, en el caso del suicidio, la mayor prevención está dada por fundaciones, por entidades sin fines de lucro. Estamos hablando de la Fundación Miranos, la Fundación Todo Mejora, la Fundación para la Confianza, la Fundación José Ignacio, Katy Samer. Son fundaciones que se dedican a poder acompañar a personas cuando esto debiera ser medidas estatales, o estas fundaciones debieran contar con financiamientos permanentes para poder hacer esta temática. Alberto, y queda la sensación, ahora que estamos a horas nomás del inicio de las elecciones, que este ni siquiera es tema de campaña para ningún candidato. Yo no lo he escuchado. Sí, a ver, yo voy a declarar aquí mi conflicto de interés. Yo desarrollé parte de la propuesta del candidato Boric. Yo diría que en general, a diferencia de todas las otras elecciones presidenciales, nunca había estado más puesto en la mesa el tema de salud mental desde el punto de vista de los candidatos.
¿ya? El problema que tenemos es que, como te decía, los recursos que están para el próximo año van a hacer perder un año más de implementación. Entonces, por más que hayan muy buenas declaraciones, hay otros candidatos que también han propuesto, yo creo que es bien concreto que hay propuestas que se pueden hacer, pero si no tenemos recursos este año dentro de la adjudicación de presupuesto, vamos a poder recién empezar a hacer cambios en 2023. Y eso es un desastre Claro. para la población, es un desastre para las familias que viven esto día a día. Nosotros tenemos poblaciones que han tenido niveles de daño importantísimos, por ejemplo, los profesores tienen tasas de enfermedad de salud mental en la pandemia muchísimo más altas que la población general y todavía no contamos con un plan específico para ello. Entonces, la pregunta es, ¿cuándo le ponemos finalmente el cascabel al gato, como quien dice, y nos hacemos cargo de una realidad que genera mucho dolor a la población? Claro, esa es la gran pregunta que queda pendiente porque además hemos visto que pueden haber habido iniciativas, esfuerzos, pero nunca han sido suficientes, ¿no? Y el nivel de desigualdad que existe con el resto de las atenciones de salud de nuestro país es abismante entre la salud mental y el resto de las atenciones, así que va a ser muy difícil y yo creo que va a ser un proceso prácticamente, ¿no es cierto? Empezar a entregar atención de salud mental de calidad en nuestro país. Así que esperemos que eso... Nosotros lo que estamos pidiendo es el mismo trato, sí, que se le entregue el mismo trato a la salud mental que al resto de las enfermedades, ni más ni menos. Y eso es un poco la situación. Es tanta la brecha que nos imaginamos que va a ser un proceso. Ojalá partamos pronto con esta intención de poder equiparar la cancha para el resto de las prestaciones de salud mental también. Alberto Larraín, le queremos agradecer por haber estado con nosotros a esta hora de la tarde. Que tenga una